noches, hermanos y jóvenes, gracias una vez más por permitirnos llegar a sus hogares y estar juntos en esta noche de viernes. Vamos a cerrar con esta serie que hemos venido llevando encerrados, y hoy vemos el sexto personaje, será el último de esta serie. Entonces quiero pedirles que oremos juntos para pedirle al Señor que Él nos hable y que podamos aprender realmente de estos personajes que estuvieron también en un encierro y que fueron bendecidos y que aprendieron muchas cosas durante su encierro. Así que oremos. Señor, cuántas gracias te damos porque nos permites un viernes más reunirnos de esta manera, Señor. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que están en sus casas, Señor. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice a cada uno de los jóvenes, Señor. Te ruego que podamos aprender a través de este último personaje y podamos también a lo largo de esta reunión recordar los personajes que ya vimos, Señor, y cómo tú nos hablaste en cada uno de ellos. Gracias porque tú hasta acá nos has ayudado, gracias porque nos has guardado, porque has provisto para cada una de nuestras necesidades, Señor. Estamos agradecidos contigo, por eso te alabamos y por eso te exaltamos. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, ¿quién es el personaje de esta noche? El sexto y último personaje de esta noche es un personaje muy conocido, y este es Pablo. Y yo creo que Pablo no necesitaría mucha introducción tampoco, así como Pedro, porque son personajes muy conocidos del Nuevo Testamento. Pero si más o menos se recuerdan en el libro de los Hechos, vemos a Pablo, más bien llamado Saulo, en el capítulo 8, verso 1, cuando recién han matado a Esteban. Dice la Biblia que Saulo consentía en la muerte de Esteban, es decir, él estaba ahí y estaba de acuerdo. Saulo era un perseguidor de la iglesia, hasta que en el capítulo 9 de Hechos, una luz llega y le resplandece, lo bota en el camino hacia Damasco, donde llevaba cartas para poder apresar y poder atacar a la iglesia. La luz de Jesús llega a su vida y todo cambia. Así como espero que un día la luz de Cristo llegó a nuestra vida, el Evangelio, y nuestra vida cambió. Así la vida de Pablo. Y en ese momento donde tiene ese encuentro con el Señor Jesús, Él le da una tarea y le dice: vas a llevar mi Evangelio a los gentiles, vas a hablar de mí ante reyes, ante príncipes. Y es justamente haciendo esa tarea de anunciar el Evangelio, de llevar la palabra de Dios, donde Pablo se ve muchas veces encerrado. Tiene que pasar por cárceles por causa del Evangelio. Y llevando la idea del libro de Hechos, le vemos encarcelado en el capítulo 16. Vemos a él y a Silas que fueron llevados a una cárcel. Y algo sorprendente pasó, al igual que el personaje que vimos la semana pasada. Dios les liberta de una manera sobrenatural. Hoy no vamos a ver este capítulo, vamos a ver algo más. Pero también en Hechos, en el capítulo 23, vemos que Pablo es detenido una vez más. Y es detenido por el tribuno. Aquellos hombres que eran judíos y estaban en contra de lo que Pablo estaba predicando, en contra de un Jesús, en contra de la resurrección. Y en el capítulo 24 le vemos detenido ante Félix. En el capítulo 28 de Hechos le vemos también detenido en Roma, en una casa alquilada, y acá podríamos decir estuvo en un arresto domiciliar por 2 años. Ahora, no estoy diciendo que nosotros vamos a estar en cuarentena 2 años, no se aflija. Y Pablo, por causa del Evangelio,
le vemos, al menos en el libro de Hechos, un montón de veces encerrado. No tenemos un número específico de cuántas veces Pablo estuvo en la cárcel, pero algo sí sabemos, que fueron muchas veces, y él mismo la dice. En 2 de Corintios, capítulo 11, verso 23, se los leo, dice, él, les pongo en contexto antes, él está defendiendo su apostolado, su ministerio, ante aquellos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros. Y dice Pablo, ¿son ministros de Cristo? Hace la pregunta. Como si estuviera loco hablo. Yo más, dice Pablo, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, y presten atención a lo siguiente, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Pablo nos deja claro que estuvo en la cárcel, estuvo en prisión diferentes ocasiones, diferentes tiempos. Ahora, ¿por qué? ¿Por haber hecho lo malo? No, por causa del Evangelio. Y es más, tenemos algunas cartas en el Nuevo Testamento que fueron escritas desde la prisión. Tenemos la carta a Filemón, tenemos la carta a los hermanos en Éfeso, tenemos la carta de Colosenses y tenemos la carta de Filipenses. Estas cartas fueron redactadas desde una prisión. Ahora, nos vamos a quedar con esta última, con la carta a los Filipenses. Y vamos a reflexionar en lo que Pablo pensaba durante su encierro en esa ocasión. Vamos a ver cuál era su deseo. Si bien es cierto, quiero invitarles a ir a la carta de Filipenses, abramos nuestras Biblias y vamos a concentrarnos en esta carta de Filipenses. Vamos a poder hacer todo un recorrido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Pero para empezar, debemos saber que no hay un conocimiento certero en qué cárcel específicamente estaba Pablo cuando escribió esta carta, ya que él mismo no nos menciona en su carta desde qué lugar él está redactándola. Algunos han llegado a pensar que probablemente estaba en Cesarea. Otros dicen que no, que fue desde Roma por el lenguaje que utiliza, porque dice el pretorio y eso da un contexto romano. Si bien es cierto, no sabemos desde qué cárcel él lo escribió, pero lo que sí podemos darnos cuenta, lo que podemos saber es lo que él estaba pensando durante su encierro, lo que él deseaba desde su corazón y cómo, movido por el Espíritu Santo, escribe esta carta que no solamente llega a ser de bendición para los hermanos en Filipo, sino que llega a ser de bendición para nosotros y hoy más que nunca, pasando una situación de encierro como tal vez él se encontraba en ese momento. Y como les digo, vamos a ir en un recorrido rápido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. No vamos a ir verso por verso porque no terminaríamos hoy, pero sí vamos a resaltar algunos de los versos que nos evidencian el pensamiento, el deseo de Pablo. Y en el capítulo 1 vamos a leer el verso 3. Espero que ya lo tenga ahí conmigo. Dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. La primera cosa que vemos en Pablo durante su encierro es una actitud de agradecimiento. Doy gracias a Dios. Pablo está agradeciendo. ¿Pero por qué o por quiénes? Siempre que me acuerdo de vosotros. ¿A quién se refiere con este vosotros? A los hermanos en Filipos. Pablo tenía en la mente a los hermanos. Pablo no estaba tanto pensando en, pobre de mí, estoy acá encerrado, ya no voy a anunciar el evangelio. No, Pablo
tiene en la mente a los hermanos y le vemos con una actitud de agradecimiento y recordando a los hermanos en Filipo. Ahora yo quiero que nos preguntemos, ¿cuántos o cuánto nos hemos acordado de nuestros hermanos en la iglesia? ¿Cuánto hemos recordado a nuestros maestros de escuela dominical, o a los pastores, o a los diáconos, o a los de adoración? ¿Será que nos hemos recordado? ¿O al hermano que se sentaba en la segunda banca del lado derecho? Pablo recordaba a los hermanos y lo hacía con una actitud de agradecimiento. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pero no solamente se acordaba de ellos, sino que el verso 4 dice, siempre en todas mis oraciones. Pablo estaba orando por ellos. Pablo no solamente dice, aquel hermanito, o aquella hermanita, fulanita. No, Pablo estaba orando por cada uno de ellos. Y el verso 4 nos va a revelar el sentimiento, la emoción que Pablo está pasando o viviendo en su cuarentena o en su encierro, en esa prisión. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con, como dirían los españoles, gozo. Con gozo por todos vosotros. Y esta es el primer sentimiento, la primera emoción que Pablo muestra en esta carta. El gozo. Y va a ser un hilo conductor en toda la carta. Va a ir mostrando el gozo del Señor. Pero lo tremendo es que él ora, se acuerda de los hermanos, ora, pero no cualquier oración, sino una oración con gozo. No le pesaba orar por los hermanos. Pablo estaba alegre de orar por todos ellos. Y seguramente oraba por nombre. Se acordaba de cada uno de ellos. ¿Cuántos de nosotros estamos orando con gozo? Recordando a nuestros hermanos por nombre. No solamente el hermano tal, sino por nombre. Eso es sentir el gozo. No orar de una manera obligada o de una manera ajena, como Señor, te pido por todos los hermanos de la iglesia. Bueno, eso está bien, pero debemos imitar el ejemplo de Pablo y hacerlo con gozo. Y parte de hacerlo con gozo es conocer los nombres de nuestros hermanos y orar específicamente por cada uno de ellos, por alguna petición en especial. Yo les animé la semana pasada a poder agarrar el teléfono y marcarle a algún hermano y preguntarle, ¿puedo orar por ti? ¿Cuál es tu petición? Espero que algunos lo hayan podido hacer, porque eso es tener gozo, eso es hacerlo con gozo. Luego vamos a pasar al segundo sentimiento que Pablo va a mostrar o va a expresar en este capítulo. Y el segundo sentimiento está en el verso 8. Dice el verso 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Este es el segundo sentimiento que Pablo expresa, el amor. El primero, el gozo. Oraba por ellos. ¿Y por qué lo hacía con gozo? Porque les amaba. Y les amaba tanto que si leyéramos el verso 7, dice, los tengo en mi corazón. Dios quiera que ese pueda ser nuestro sentir también en esta cuarentena. Orar con gozo por nuestros hermanos. ¿Pero por qué hacerlo? Porque les amamos, porque les llevamos en el corazón. Y si les llevamos en el corazón, no nos va a ser difícil conocer el nombre de aquel hermano, de aquella hermana y saber cuál es la petición específica por la cual quieren oración. Vemos más adelante en el primer capítulo, que Pablo toma un tiempo de reflexión y donde quiere que los hermanos sepan
que lo que le está sucediendo no es malo, sino que ha resultado en algo bueno. Dice el verso 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo quería dejárselo bien claro y decirles, miren, yo sé que ustedes piensan que esto está mal y que se salió de control. No, esto ha resultado para bien. El Evangelio es predicado, otros se han animado a hablar y el Evangelio está corriendo, dice Pablo. La pregunta sería, ¿cómo podemos ver lo bueno de la cuarentena? ¿Cómo podemos ver lo bueno de nuestra cuarentena, de estar encerrados en las casas? El estar en la prisión para Pablo no fue algo fatal, fue algo que resultó para bien. ¿Cómo puede resultar para bien este tiempo de encierro que ya van casi 3 meses? Bueno, algunos han tenido la bendición de pasar más tiempo con la familia. Tal vez antes no tenían esa posibilidad de estar más tiempo con la familia y de poder conocerse más. Algunos han experimentado de primera mano la provisión de Dios. Al perder sus trabajos o al no tener un ingreso seguro, Dios es quien provee en todo momento. Algunos quizás han tenido más tiempo para estar con el Señor. Y me pueden decir, no, Germán, mira, estás mal porque nos toca estudiar desde la casa o nos toca trabajar desde la casa. Sí, pero ¿cuánto te tardabas para llegar a ese lugar donde estudiabas? ¿Cuánto te tardabas para llegar al lugar donde trabajabas? Quizás 15, 30, algunos hasta 1 hora por el tráfico. ¿Por qué no utilizar ese tiempo en que antes nos movíamos para llegar a nuestro lugar de trabajo o de estudio? ¿Por qué no utilizarlo para estar más con el Señor? No hay excusas. Y entonces esta cuarentena puede redundar para bien. Tal y como la prisión de Pablo, el encierro de Pablo, redundó para bien y para progreso del Evangelio. ¿Qué hemos hecho para que el Evangelio avance? Si bien no podemos salir, no podemos ir y evangelizar como lo hacíamos antes, pero gracias a las redes sociales podemos estar más comunicados unos con otros. Y se nos hace más fácil hablar del Evangelio. Pero debemos entender que aunque estemos en encierro, el Evangelio tiene que ser predicado. Pablo reflexiona en cuanto al futuro en este primer capítulo. Y él dice, bueno, si sigo viviendo, es para Cristo. Pero si muero, es ganancia. Y yo quiero preguntarles, ¿para quién estamos viviendo hoy? Pablo toma este tiempo en la cárcel y reflexiona en cuanto al presente y a su futuro. Y él dice, vivo para Cristo. Y si muero es ganancia. Y él mismo lo expresa en la carta, yo quisiera más bien estar ya con el Señor, presentarme. Pero sé que es necesario que me quede por causa de ustedes, le dice a los hermanos de Filipos. ¿Será que estamos viviendo para Cristo? ¿Y será que estamos pensando en el futuro? Ya sea que nos encontremos con el Señor y deseemos estar con Él, o que de verdad estemos acá cumpliendo el propósito que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Vean, vamos al capítulo 2 rápidamente. Y en el capítulo 2, recuerden que no estamos haciendo verso por verso una reflexión, sino estamos viendo los pensamientos de Pablo, los sentimientos de Pablo durante su encierro en la prisión. El capítulo 2 dice, podemos ver una exaltación y un llamado a imitar este gran ejemplo. Y para mí en el centro de esta carta está esto tan hermoso que en algunos comentarios o algunos comentaristas
han llegado a pensar que era una alabanza, era un canto que la iglesia entonaba, la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo escribe de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo en su encierro se toma un momento para poder elevar una exaltación a Jesús. La pregunta es: ¿cuánto tiempo nos hemos tomado nosotros para poder alabar? Gracias a Dios pudimos apartar un viernes para poder alabar juntos, y espero que lo hayamos hecho, que hayamos entonado esas alabanzas. Pero durante todo este tiempo de cuarentena, si son 3 meses, ¿cuánto de esos 3 meses estuvimos alabando al Señor? Y no solamente Pablo se toma el tiempo de exaltar a nuestro Señor Jesucristo y de poner esto tan hermoso acá en el capítulo 2, sino que nos da una exhortación y dice: imitemos su ejemplo, seamos humildes, no nos creamos superiores a otros, sino imitemos el ejemplo de Cristo. Luego vamos al capítulo 3, y en el capítulo 3 podemos ver una advertencia contra los malos obreros y un ánimo a proseguir hacia la meta como Él lo hace. Vamos a leer el verso 2 del capítulo 3. Dice así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿A quiénes se está refiriendo acá con perros? No a los perros como el que usted tiene de mascota o como el que salió la semana pasada por aquí. Mi perrita no se está refiriendo a mascotas, sino está hablando de los falsos maestros que en este momento ellos estaban enseñando falsas doctrinas, y algunos le llaman los judaizantes. Ahora, hoy en día en esta cuarentena que usted y yo estamos viviendo, es fácil toparnos con falsos maestros, ya que estamos en línea, mientras vamos pasando Facebook tal vez, o en alguna otra plataforma, podemos toparnos con algunas falsas doctrinas, con algún maestro falsos, hombres que hablan y usan la palabra de Dios solamente para lucrarse, o hablan del evangelio de la prosperidad, pero no hablan del verdadero evangelio, que Cristo vino, se entregó por amor, que murió, fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. Debemos tener cuidado de no prestar nuestros oídos a estos falsos maestros, porque hoy es fácil encontrarnos en la web a cualquier, perdonen la palabra que voy a usar, a cualquier payaso que viene y hace cosas tontas y dice que es el nombre de Dios. Debemos de tener mucho cuidado, y Pablo les advierte porque habían en ese momento falsos maestros. Pero también en el capítulo 3 Pablo les recuerda que la meta es más trascendente que cualquier cosa, que el llamado de Dios es más trascendente que cualquier cosa. En el capítulo 3 él comienza y nos habla acerca de sus credenciales, todo lo que humanamente había logrado, pero él mismo lo dice: y todo eso lo tengo por basura, ya no me sirve. Usa otra palabra menos cortés, no usa basura, no le voy a decir cuál usa,
pero dice, lo tengo por basura. Ahora, ¿por qué? Porque la meta es más trascendente que cualquier cosa que esta tierra o este mundo nos puede ofrecer. Por eso Pablo expone, aunque expone todas sus credenciales y sus logros, él dice, lo tengo por basura. Y nos anima a seguir hacia la meta. Verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí Pablo nos motiva a poder seguir hacia la meta, a ese llamado que Dios nos ha hecho. Y el versículo 12 que leímos parece ser un poco como confuso, pero en otras palabras lo que Pablo está diciendo es, miren, yo no es que me crea que ya llegué, aún no, pero les digo algo, prosigo, y esa palabra proseguir es la idea de un cazador que va tras el animal. Voy siguiendo, voy tratando de alcanzar, de cazar aquello, dice, para lo cual fui antes tomado por Cristo. ¿Y qué es eso? Prosigo a la meta, dice el 14, al premio del supremo llamamiento de Dios. Hemos sido llamados a vivir una vida abundante. Hemos sido llamados a llegar a la estatura del varón perfecto. Y Pablo dice, miren, yo no lo he alcanzado, pero estoy siguiendo esa meta. Estoy tratando de hacerlo porque para esto Cristo me escogió. Vemos a Pablo reflexionando una vez más en lo que Dios quiere para él. Y podríamos decir, pero ¿qué hace reflexionando si está en el encierro, si está en una prisión? Porque Pablo tenía su esperanza en Dios, sabiendo que un día iba a salir libre de ahí. Y si no salía libre de ahí, entonces iba a encontrar con el Señor. Pero él seguía reflexionando, porque cuando nos detenemos a reflexionar en el presente que estamos viviendo, eso nos ayuda a enfrentar mejor el futuro. Y entonces vamos al último capítulo, capítulo 4. Y vamos a ver las últimas recomendaciones y agradecimientos que Pablo muestra en este capítulo 4. Podemos ver desde el verso 1 hasta el verso 9 una serie de cosas que Pablo va a escribir a los hermanos. Y recordando, estudiando esta carta, recordaba que al inicio de año tuve la oportunidad de predicar en la iglesia en el mes de enero acerca de estos 9 versículos del capítulo 4. Y en esa predicación pude abordar casi que verso por verso y profundizar en lo que Pablo estaba escribiendo y cómo lo podemos nosotros aplicar a nuestra vida. No lo vamos a hacer ahora por cuestión de tiempo, pero yo quiero animarle que si usted quiere ampliar un poquito más este estudio, pueda ir ahí mismo, acá mismo en la página de la iglesia, a videos. Si usted se mete a videos, puede irse 20 semanas, a donde diga hace 20 semanas atrás, el 19 de enero, estuve predicando y el título de la predicación se llama La Lista. Y ahí estuve profundizando en cada uno de estos versículos del 1 al 9. Pero hoy quiero resaltar uno, y es el verso 4. Y es que Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Una vez más, desde el inicio, él muestra ese primer sentimiento y le expresa el gozo. Oro por ustedes con gozo.
Y 3 capítulos después, capítulo 4, verso 4, Él nos recuerda y dice, miren, regocíjense en el Señor. Por si no les queda claro, se lo vuelvo a decir una vez más, regocíjense en el Señor. Y es que Pablo nos enseña que no es la circunstancia la que nos trae gozo. Podríamos preguntarnos, ¿cómo es posible que alguien desde la prisión, encerrado, quizás a punto de ser ejecutado o no tener libertad, cómo es posible que nos pida estar gozosos, que nos invite a regocijarnos? La respuesta es clara. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu se evidencia en la vida de Pablo. Porque solamente cuando somos llenos del Espíritu Santo y vivimos y damos de su fruto, entonces podemos tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Solamente si somos llenos del Espíritu. Pablo puede tener gozo en la prisión. ¿Hemos tenido gozo nosotros al estar encerrados? ¿Hemos sentido el gozo? Si quizás no, eso es una luz de advertencia que nos dice que necesitamos más de Dios, necesitamos más de su Espíritu y que su fruto no se evidencia aún en nuestra vida. Luego, Pablo en el verso 11 dice que él está contento, no importando cuál es la situación. Y él nos dice que en esa prisión, en ese encierro, él ha aprendido, dice el verso 12, a vivir humildemente. Y también ha aprendido a tener abundancia. Él ha aprendido a estar saciado como a tener hambre. Él ha aprendido a tener abundancia o a padecer necesidad. ¿Qué hemos aprendido nosotros en esta cuarentena? ¿Qué hemos aprendido? El verso 15, podemos aprender algo más. Podemos aprender que también hubo hermanos que estuvieron dispuestos a suplir las necesidades de Pablo. La iglesia de Filipos, que se ubicaba en Macedonia, envían una ofrenda a Pablo. La envían a través de Epafrodito. Él lleva una ofrenda y no sabemos si fue algo monetario o fue algo en víveres, no lo sabemos. Pero lo que sí podemos saber es que en tiempo de crisis, en tiempo de dificultad, la iglesia tiene que apoyar. La iglesia tiene que abrir sus manos para poder dar. Si nosotros tenemos, no es solo para nosotros, sino es también para compartir con aquellos que lo necesitan. La iglesia de los hermanos de Filipos nos enseñan que debemos ser bondadosos y que debemos apoyar a aquel que lo necesita. Si usted tiene, la pregunta sería, ¿ha compartido con aquel que está pasando por necesidad? La iglesia de Filipos lo hizo. Compartió con aquel que estaba en necesidad. Dios quiera que nosotros también podamos compartir. Que si Dios nos ha provisto, sea para compartir con aquellos que lo necesitan. ¿Cuántas cosas podemos aprender en esta serie? ¿Cuántas cosas hemos aprendido en esta serie? Hoy llegamos al final. Hemos visto en total 6 personajes, cada uno de ellos en un encierro diferente, en un contexto diferente, en un lugar diferente. Y la pregunta sería, ¿con cuál de ellos se identificó más usted? ¿Cuál de estos encierros se ha parecido más al suyo? Porque quizás aunque estamos en el mismo país y nos reuníamos en el mismo templo y somos la misma iglesia, quizás los contextos de encierro han sido diferentes entre nosotros. ¿Con cuál se identificó usted? Solamente para recordar,
No lo vamos a ver todos, no se preocupe. Solo rápidamente vamos a recordar los 6 personajes. El primero, ¿puede decir usted cuál fue? Yo trataría de escucharle, pero no puedo escucharle. José. José en la cárcel. Y si algo podemos resaltar de José, de su encierro, fue la compañía de Dios. Veíamos esa noche cómo Dios estaba con José antes de su encierro, durante su encierro y después de su encierro. Dios ha prometido estar con nosotros siempre. La pregunta es cuánto nosotros queremos estar con Él. El segundo personaje que vimos en esta serie fue Elías. Elías en el arroyo de Querit. Y lo que podemos resaltar de esa noche es la provisión de Dios. Aun y cuando Elías se había ido a un lugar remoto, donde no había que comer, que comprar, Dios provee. Jehová Jireh. Y espero que quizás algunos lo hayamos experimentado en estos meses. La provisión de Dios. Me encanta porque dice que Dios enviaba de los cuervos que le llevaran pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. El poder de Dios hace esas cosas maravillosas. El tercer personaje fue Daniel en el foso de los leones. Y algo que podemos resaltar de esa noche que estudiamos Daniel fue la protección de Dios. Aún y cuando estaba en medio de los leones, Dios le protegió y el nombre de Dios fue exaltado. Podemos estar en medio de leones, pero Dios nos va a proteger si nuestra confianza está en Él. El cuarto personaje que vimos fue Jesús en el desierto. Y si algo podemos resaltar de esa noche que estudiamos a Jesús en el desierto, es la importancia de la palabra en nuestras vidas. Cuando Jesús fue tentado en las 3 ocasiones, Él contesta con la palabra. El quinto personaje, que fue el de la semana pasada, fue Pedro. Pedro en la cárcel. Y lo que podemos resaltar de esa noche es la oración. Vimos que puertas de hierro se abren cuando la iglesia ora fervientemente. Cuando la iglesia ora, las puertas de hierro se abren automáticamente. Y el personaje de esta noche, el sexto y último personaje, Pablo en la cárcel. Y algo que podríamos resaltar de Pablo es el gozo del Señor. A pesar de estar en encierro, a pesar de no saber y de tener un futuro incierto, él tenía un futuro en la esperanza en Cristo y eso producía en él gozo. Hermanos, que cada una de estas cosas que hemos visto en los diferentes personajes las podamos también tener entre nosotros y podamos estar experimentando. Y quizás usted se ha podido identificar con algún personaje de los 6 que vimos. Como les dije, en contextos diferentes, situaciones diferentes, lugares diferentes, pero todos tenían algo en común. Un solo Dios todopoderoso, que es quien provee, que es quien nos acompaña, que es quien nos protege, que nos dio su palabra para vencer las tentaciones, que nos ha dado la oración para comunicarnos directamente con Él y quien ha puesto de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros para darnos gozo, paz, paciencia. Eso es lo increíble de nuestro Dios, que a pesar de que nuestros contextos, nuestros encierros tal vez hayan sido diferentes, en lugares diferentes, tenemos un solo Dios que hace todas estas cosas. Y eso debe de generar en nosotros esperanza y gozo, aunque no sepamos qué va a pasar el día de mañana, aunque no veamos una luz, ya que hay tanto tira y encoge entre los poderes del Estado, pero nuestra confianza no está en ellos. Nuestra confianza está en Dios, en el Dios de José, de Elías, de Daniel, en el Dios de Pedro, de Pablo,
Nuestra confianza está en Jesús. Alabado sea tu nombre. Padre, gracias te damos, porque tú nos hablas cada vez que vamos a tu palabra y nos hablas a través de diferentes personajes, Señor. Y yo no dudo que alguno de estos personajes, quizás se puede ver algún hermano de la iglesia, algún joven, identificándose con uno de ellos. Gracias porque nos enseñan tanto. Y ahora que vamos terminando esta serie, que podamos realmente vivir confiando en ti, con gozo, adorándote, alabándote, porque sin duda tú estás presente con cada uno de nosotros y tu provisión ha llegado a cada uno de nuestros hogares. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos cuándo vamos a poder reunirnos todos juntos, pero danos gozo y danos la oportunidad de cuidarnos los unos a los otros, aunque no estemos juntos en este momento. En Cristo Jesús oramos. Amén. Llegamos al fin de esta serie. Gracias. La otra semana tendremos un invitado especial con un tema muy importante, así que espero que puedan sintonizarnos. Y a los jóvenes les recuerdo que aún nos vamos a ver para discutir un poco más de esto que hoy hemos finalizado, así que conéctate, no te vayas a dormir ni a hacer otra cosa, te esperamos ahí. Nos vemos el domingo, hermanos. Dios les bendiga.